Las cifras de la producción industrial a junio del 2022 continúan mostrando una recuperación muy lenta y aún tardaría en regresar a los niveles prepandemia. Los diversos componentes de la industria, entre las que se encuentra la construcción, todas las ramas de la actividad de la industria manufacturera, continúan resintiendo los efectos post-pandemia en la desarticulación de lo que se conoce como las cadenas globales de abastecimiento y los incrementos en los costos de energía que han afectado sensiblemente a toda la industria. Además, bueno, en la industria, todo lo que usted ve frente a sí en artículos materiales provienen justamente de esa industria que transforma materias primas y bienes intermedios en lo que conocemos como bienes finales. La industria ha enfrentado desafortunadamente en estos meses costos incrementales en los insumos de producción, desde las materias primas como son el níquel, el cadmio, el oro, el aluminio, etcétera. Entonces, bueno, todas estas particularidades de lo que es la industria, pues no solo son visibles en esta transformación de las materias primas a las que me refiero, sino también en la agregación y generación de empleo, por lo que merece el análisis de un experto como Víctor Gómez Ayala, profesor del ITAM, que por vía telefónica nos toma esta comunicación. Buenas noches, Víctor. Víctor. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. A nosotros más, mi querido Víctor, agradezco el esfuerzo de esta comunicación telefónica. Y bueno, Víctor, ¿qué ocurre con nuestra industria? Estamos a niveles de hace más de un lustro. Efectivamente, Raimundo, hay diferentes maneras de leer los datos que publicó el INEGI la semana pasada. Como bien señalas, en términos de actividad, el nivel de actividad es comparable con lo que la economía mexicana registraba hace apenas 5 años, lo cual es un trayecto de tiempo relativamente prolongado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia. Ahora, en contraste a esto, pues hay que también considerar que el periodo de recuperación de la industria en México ha sido de los más dinámicos si lo comparamos contra otros sectores de actividad productiva en el país. Otra manera de verlo es que, pues, sí es un segmento de la actividad productiva que se ha mantenido relativamente estancado. El INEGI ha reportado un crecimiento cercano a cero en los últimos 2 meses, y eso pues sin duda se refleja en los niveles de actividad, sobre todo porque existen contrastes entre principalmente el sector de la construcción y manufacturas, que son los más dominantes al interior de la actividad industrial, pero también hay que tomar en cuenta la dinámica de la minería y por supuesto de la generación de electricidad, que pues han mostrado un comportamiento relativamente errático, y que aunque a tasa anual, es decir, si los comparamos con el mismo comportamiento que observaban un año antes, se mantienen expandiéndose por arriba del 2%, lo cierto es que... Sí. Víctor, particularmente en la industria de la construcción, lo vemos todos los días al recorrer las calles, las avenidas, de que ocupa muchísima gente, muchísimos ingenieros, trabajadores de obra, consumo de acero, de madera, plástico, PVC, materiales eléctricos. Esta industria de la construcción no termina de recuperarse. Hay un factor relevante en el caso de la construcción. Estamos hablando tanto de la parte residencial como de la no residencial, es decir, la construcción que tiene que ver con casas habitación y la de otro tipo de infraestructura. En esta industria es muy relevante la participación que tiene la Ciudad de México a nivel nacional, es cercana al 60%, y desde inicios de 2019 pues hemos visto algunos cambios regulatorios en el sector que han generado bastante incertidumbre en la implementación de nuevos proyectos. A esto hay que añadir pues, el impacto que tuvo la pandemia un año después en el desarrollo inmobiliario, y que como bien señalas, con los precios que estamos viendo en las materias primas a nivel global, en metales de construcción y en otros materiales, pues ha sido muy difícil que se recupere con la misma dinámica a los precios a los cuales tiene que colocar sus productos. Ahora bien, Víctor, en la industria manufacturera, que también particularmente en el Estado de México, todos quienes nos escuchan, si no es que en los 125 municipios hay desde la microempresa industrial hasta la gran empresa industrial.
la heterogeneidad en la recuperación de estas ramas de la industria manufacturera. Empezaríamos por destacar solamente el campeón, que es la industria manufacturera de camiones, de automóviles, pero ¿cómo les está yendo a las otras ramas productivas? Pues interesante lo que comentas precisamente sobre la industria automotriz. Efectivamente es la que más representa entre las actividades de manufacturas del país a nivel nacional. Sin embargo, pues experimentó un periodo, sobre todo al inicio del año, bastante débil, que tiene que ver con los cuellos de botella que se generan en las cadenas productivas a nivel global, y también con diferentes efectos relacionados con las cadenas de suministro. Hay que recordar que en la primera mitad del año observamos diferentes periodos eh, pues de encierros programados en diferentes puertos en China por algunos brotes. La dinámica del COVID en China, a pesar de que inició ahí a inicios de 2020, pues la verdad es que se controló de manera relativamente rápido en comparación con el resto del mundo, y pues las olas sucesivas de contagio se dieron de manera más agresiva hasta este año, con lo cual pues las autoridades en China tuvieron que instrumentar una serie de encierros que tuvieron consecuencias sobre la producción de muchos insumos en la producción de la cadena de manufacturas. Hay que recordar que en México, además de la automotriz, se producen muchas manufacturas de alta calidad para la industria aeroespacial, de telecomunicaciones, y todo esto es muy dependiente de los componentes electrónicos que se producen en China. Víctor, sobre todo, vaya, cuando hablamos justamente de esa industria, compran materias primas, bienes intermedios y se agrega valor para convertirlos en bienes finales de consumo doméstico, de consumo exterior, en las exportaciones. ¿Cómo andamos en términos de ese valor agregado, el que añadimos a toda esta transformación de materias primas y bienes intermedios? Qué bueno que lo comentas, porque en términos de valor agregado, las cifras que también reportó el INEGI la semana pasada muestran una dinámica que se ha recuperado en sintonía con el sector industrial. El valor agregado de la economía en el sector industrial ha sido relevante desde el punto de vista de generación eh, de mayor actividad en los meses recientes, pese al freno que hemos visto en la actividad industrial en los últimos en las lecturas correspondientes a junio y julio. Sin embargo, también hay que recordar que en otros sectores de la economía la generación de valor agregado pues, se encuentra relativamente estancada, y que pues esto está relacionado con las cifras de productividad que hemos visto en algunos otros sectores, particularmente en la parte de bienes no comerciales. Sí, Víctor, justamente en ese valor agregado, obviamente sabemos que podríamos estratificar incluso donde mayor valor agregado hay de parte de la industria manufacturera. Y se ha hablado mucho quizás de que una estrategia de política económica sea trasladar industria manufacturera a el sur del país. ¿Estamos hablando de muy largo plazo esto? Es una apuesta complicada, porque la integración de las cadenas de valor depende de un desarrollo de infraestructura que se vuelve indispensable para la parte de transporte, para la parte de ingresos de mercancías a través de los puertos, a través de infraestructura de comunicación. Se vuelve fundamental la generación de energía, pero no solo la generación, sino también la generación estable, con fuentes continuas y con pocas interrupciones, y toda esa infraestructura que se requiere para poder desarrollar, digamos, un andamiaje adecuado para la generación de manufacturas de alto valor. Es algo en lo cual, desde el punto de vista de infraestructura, el sureste del país pues se encuentra todavía rezagado en relación con la otra mitad. Entonces, pues primero habría que entender las necesidades de consumo de energía, de transporte, de infraestructura de telecomunicaciones que tienen estas industrias, y una vez que eso quede resuelto, pues pasar a la siguiente iteración, que sería el desarrollo de polos productivos. Sí, sin duda. Finalmente, Víctor, obviamente, aparte del campeón que es la industria manufacturera, recién también se compartió información pública de la industrialización de alimentos, sobre todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Esta industria transformadora de alimentos, ¿ves tú que le siga yendo muy bien a pesar de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos?
Pues la verdad es que un fenómeno que es relevante aquí es la inflación. Obviamente desde el punto de Mm. vista del consumidor no nos encanta pues, los crecimientos que han tenido. Las mercancías alimenticias han tenido un crecimiento en el último mes, según lo que reporta el INEGI, superior al 11%. Y esto por supuesto que no es tan deseable desde el punto de vista del consumidor, pero para los productores implica una generación de valor adicional que pueden trasladar al consumidor de manera relativamente sencilla y que pues les permite colocar una serie de productos de primera necesidad, en este caso alimentos, a los consumidores del país sin mayor problema, ¿no? Con lo cual, pues a pesar de que son señales desde el punto de vista del consumidor que no son tan deseables, para los productores en esta industria, pues ha sido pues relativamente favorable el crecimiento que han visto en la parte de precios, porque eso lo pueden trasladar de manera relativamente rápida a sus clientes, a pesar de las presiones que ven en precios de diferentes materias primas en los sectores agropecuarios. Sí, Víctor, sobre todo porque al revisar justamente al mes de julio el índice nacional de precios productor, la industria justamente alimentaria está resintiendo este fuerte incremento en consumo de gas, que obviamente muchísimas cosas pasan por hornos y esto obviamente incrementa solamente la probabilidad, sino la certeza de que van a ser transferidos esos al consumidor. Ahora que estamos viendo que se empiezan a estabilizar precios de energía, ¿no nos la creemos? Pues mira, la verdad es que el efecto siempre del precio de los insumos es rezagado. Las empresas pues hacen una planeación a mediano y largo plazo. Vamos, una planta productora de harina o de masa de maíz, por Ujú. ejemplo, pues no está haciendo contratos que sean tan vulnerables a la exposición a los precios de los mercados. Bueno, o sea, de alguna manera tienen que administrar el riesgo de mayores precios a nivel global, pues es un riesgo que van a de alguna manera administrar en los próximos meses y que difícilmente las mejoras que pueda haber en precios se van a trasladar inmediatamente a los consumidores, ¿no? Las subidas se trasladan relativamente rápido, pero las bajadas son más difíciles porque en parte pues también las empresas pues tienen que administrar las presiones que observan en precios a través del tiempo y la incertidumbre que enfrentan a diferentes fenómenos que podrían volver a presionarlos. Sí. Mira, Víctor, que esto último que has dicho, que has comentado, le voy a mandar parte de esta parte del programa al Procurador Federal del Consumidor, el señor Ricardo Sheffield, ¿verdad? Que con una ligereza, la verdad, me parece asombrosa y en una incontinencia verbal, critica a la industria alimentaria, particularmente de la tortilla. Así que buen aprendizaje con lo que acabamos de escuchar de tu participación, mi querido Víctor. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, platicar contigo, mi estimado Raimundo. Un gusto estar contigo en tu programa y muchos saludos a tu auditorio. Gracias, gracias, querido Víctor. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo complicado y retador que resulta que la industria cuente con los incentivos para una plena recuperación. Vamos a un último corte y al regresar, lo último en finanzas y tecnología. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.